Bueno, como les decía hace un momento, vamos a empezar con el primer tema de bases biológicas de la conducta y necesitamos adentrarnos en el estudio del cuerpo humano. Y pues para empezar necesitamos saber que cada ser humano o el cuerpo humano posee unos 50 billones de células aproximadamente. Estas células se agrupan en tejidos, los cuales a su vez pues van a organizarse en órganos que van a dar lugar a aparatos o sistemas. El cuerpo humano tiene 8 aparatos o sistemas que serían los siguientes. Tenemos el aparato locomotor, que incluye a todos los músculos y a todo el sistema óseo, es decir, los huesos. Acuérdense que lo locomotor tiene que ver con el movimiento. Tenemos el sistema respiratorio, que pues evidentemente sabemos cuál es su función. El sistema digestivo, tenemos el sistema excretor, es decir, todo lo que tiene que salir de nuestro cuerpo, todo lo que desecha nuestro cuerpo, gracias a este sistema o aparato. Tenemos el sistema circulatorio, que tiene que ver con la circulación de la sangre, es decir, con los vasos sanguíneos, etc. Tenemos el sistema endocrino, que su mismo nombre lo dice, posee todas aquellas glándulas que se encargan de secretar hormonas. Tenemos el aparato reproductor, que en este caso pues tenemos el femenino y el masculino. Y finalmente, y el que nos compete a nosotros, es el sistema nervioso, ¿verdad? Aquel que tiene que ver con todo el estudio del cerebro y la médula espinal. Ahora, es bien importante saber que el cuerpo humano tiene elementos que lo constituyen, ¿sí? Básicamente tenemos el famoso chon, ¿sí? Que son los 4 elementos que fundamentalmente lo constituyen, no porque sean los únicos, sino porque son los que están en proporciones más altas. El famoso chon, que no se les olvide, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los que encontramos en mayor proporción en el cuerpo. Cabe destacar que el cuerpo humano está formado por 60% de agua, ¿sí? Agua es un elemento muy importante en el cuerpo humano, ¿ok? Ahora, estos elementos, también llamados átomos, ¿sí? Se unen entre sí para formar moléculas, de tal manera que varios átomos forman una molécula. A su vez, varias moléculas van a dar lugar a la formación de una célula. Varias células forman un tejido, varios tejidos componen un órgano y varios órganos van a ser parte de un sistema o un aparato como los que vimos anteriormente. En realidad el cuerpo humano pues es una máquina compleja porque estudiarlo pues abarca muchísimas cosas. Es bien importante el cuerpo humano porque al formarse los átomos en moléculas, estas moléculas pueden ser, que a su vez pueden ser orgánicas o inorgánicas. Por ejemplo, inorgánicas puede ser el agua, ¿sí? O orgánicas, por ejemplo, los glúcidos, pues van dando lugar a la formación de todo esto y en realidad somos una máquina muy compleja. ¿Cuáles son las disciplinas que estudian el cuerpo humano? Hay varias, pero básicamente pues nada más vamos a mencionar 4. La citología, la histología, la anatomía y la fisiología. A ver ustedes, respóndanse, ¿qué estudiará la citología? Por otro lado, ¿qué estudia la histología? ¿De qué se encarga la anatomía? Y finalmente, ¿qué estudia la fisiología? Ahora, de estas cuatro estudian el cuerpo humano, pero hay una que nos compete a nosotros como psicólogos, que es una composición con esta, que es la psicofisiología, ¿sí? Que es un tema muy importante en la materia que estamos revisando. ¿Ya supieron qué era cada uno de estos? Bueno, si no lo saben, a continuación los vamos a checar uno por uno. La citología, pues tu nombre lo dice, ¿verdad? Cito es célula, entonces citología es una rama de las ciencias biológicas que va a estudiar la célula, ¿sí? Cabe destacar que la célula es la unidad mínima de vida, ¿sí? Todos los seres humanos estamos formados por una o muchas células, ¿ok? Y bueno, un poquito de cultura general, existen 2 tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Las eucariotas
son todas a las que pertenecen al reino animal, ¿sí? Ahí estamos incluidos nosotros como seres humanos. Y de estas células eucariotas existen de dos tipos, las germinales y las somáticas. Las células germinales también son llamadas células sexuales, ¿sí? Esas generalmente son haploides y ahí tenemos las células germinales o sexuales, pues son los óvulos y los espermatozoides. Mientras que las células somáticas, pues esas son diploides y estas pues son todas las demás células del cuerpo que no son las sexuales. Las células eucariotas tienen la característica de que tienen un núcleo y dentro del núcleo tenemos el ADN. Recordemos que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y es quien contiene la información genética. Y consta de orgánulos, ¿sí? Orgánulos como mitocondrias, como retículo endoplásmico, como lisosomas, como el aparato de Golgi, como los vesículas, etcétera. Son muchos orgánulos que la componen. Generalmente los orgánulos, miren, aquí tenemos una célula eucariota, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos la información genética y todos los orgánulos los encontramos fuera del núcleo, flotando en el citoplasma. Ahora, la célula procariota es otro tipo de célula que esta pertenece al reino vegetal. ¿Cuál es la característica que se diferencia con la eucariota? Es que esta no tiene núcleo propio, ¿sí? Y tampoco está cubierto por una membrana. Esta que es eucariota, pues sí tiene una membrana que la protege para que la célula no puedan entrar ciertas bacterias, etcétera. Ahorita no nos vamos a adentrar en eso, pero la membrana tiene una característica de ser semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas partes que están muchísimo más fuertes, por así decirlo, más resistentes la membrana, que no permite que entren ciertas bacterias, y otras que sí permite, por ejemplo, que entren los nutrientes, etc. Y la célula procariota pues no tiene membrana y no tiene un núcleo. La histología. ¿A qué le suena la histología? Pues la histología es la ciencia o la rama que estudia los tejidos biológicos, ¿sí? Existen solo unos pocos tejidos básicos, ¿sí? Que generalmente tenemos, son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. A nosotros dentro de esta materia nos compete el sistema nervioso. Así como para resaltar alguna de las características de estos tejidos, bueno, el tejido conectivo o conjuntivo es un tejido que sostiene y une a otros tejidos como por ejemplo el óseo, o sea, sostiene todos los huesos, sostiene por ejemplo la sangre y el sistema linfático. El tejido epitelial, que es es el que sirve de cobertura entre los que se encuentran en la piel, ¿sí? Sirve de cobertura hacia todas las cosas al interior del cuerpo. Después tenemos el tejido muscular, que consta de músculos estriados, que estos músculos estriados pues son voluntarios, son los que van a permitir que nosotros tengamos movimientos de forma voluntaria, ¿sí? También contiene el músculo liso, que es el que rodea al estómago, ¿verdad? El músculo liso es el que va a ser, es como más resbaladizo, perdón, es el que va a permitir que los alimentos fluyan. Y finalmente tenemos el tejido nervioso, que está formado por células nerviosas, que son las neuronas, ¿sí? Aquí vemos neuronas, que estas pues van a servir sirven para llevar mensajes hacia otras partes del cuerpo. Esto sería la histología. Tenemos la anatomía. La anatomía es la rama de las ciencias biológicas que trata o que estudia la forma y la estructura de los organismos, ¿sí? La anatomía está íntimamente relacionada con la fisiología. Y luego tenemos la fisiología, que es la rama de las ciencias biológicas que trata las funciones normales del cuerpo, ¿sí? Es decir, fisiología es de función, anatomía es de estructura. Entonces la fisiología estudia las funciones normales del cuerpo y cuando algo no anda bien, pues hay que ver qué pasa. Y finalmente lo que decíamos, la psicofisiología es una rama de la psicología que está relacionada con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos, ¿sí? Es decir, cómo está funcionando mi cerebro
para que pasen ciertos procesos psicológicos en mí. ¿Ok? Esto sería la psicofisiología. Ahora me gustaría que ustedes reflexionaran lo siguiente. ¿Por qué creen que es importante conocer los procesos biológicos normales del ser humano? Piénsenlo, por favor. Una vez que hayan hecho el análisis, pues lo platicamos el próximo sábado. Y también para el próximo sábado necesito que consulten esta tarea. Consúltenme qué es una neurona y los tipos de neurona. Una vez que ya vimos la introducción al estudio del cuerpo humano, pues ya vamos a adentrarnos en el estudio de la célula cerebral que es la neurona. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención.